Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de 1 millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Apreciados amigos, hoy compartimos con vosotros otro personaje clave en la historia del protestantismo español, quien por su labor literaria que cruzó el Atlántico fue conocido y fue muy apreciado tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Concretamente, nos referimos a Federico Flickr. Nació en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, con un nombre que seguro que no acierto ni siquiera en una letra, Kaisersberg. Hijo del pastor Teodoro Flickr, fundador con su esposa de una institución benéfica que se extendió por todo el mundo, que sobrevive y que se conoce como las diaconisas. Uno de sus hijos, Federico, que vamos a recordar en España, pues aquí prácticamente vivió la mayor parte de su vida, llegó en 1870 y hasta que Dios le llamó al descanso eterno, el 25 de abril de 1901, aquí permaneció, donde siguieron sus hijos, sus nietos, y nos legó un modelo de amor al prójimo, de laboriosidad, de estudio, de inquietud cultural, que, tratando de hacer un breve resumen de esa intensa vida del profesor de secundaria para señoritas en Alemania, del diácono enrolado en la Cruz Roja en un conflicto militar muy próximo al lugar donde había nacido, y más tarde pastor protestante, teólogo, periodista, poeta, editor, escritor, ateneísta, médico y traductor, nos sobrecoge de admiración. Paseando por el cementerio civil de Madrid, una losa, la más sobria, a ras de suelo,
le recuerda, y allí están sus restos y algunos de sus familiares más cercanos. Viene aprovechando la primera oportunidad que da la recién estrenada Libertad Religiosa tras el triunfo que derrotó a la Casa de Borbón. En Madrid ya hay algunas iglesias en las que se incorpora, colabora también con la comunidad de habla alemana y pronto une su esfuerzo al de Francisco de Paula Rued, un catalán que había sido alcanzado por el amor del Evangelio en Turín, donde había ido a aprender canto, en una iglesia valdense, formado allí por sus ministros, y al regresar a su natal Barcelona había organizado clandestinamente una comunidad protestante. Descubierto el hecho, su familia militar no pudo protegerle del fanatismo. Un proceso donde habían tomado el acuerdo, querían dictar sentencia de quemarlo en la hoguera. Finalmente, la alarma de los liberales y la cordura de los que tenían que tomar responsabilidad en este tema, quedó la sentencia en el destierro perpetuo, cosa que no se cumplió porque Dios tenía otros planes y, efectivamente, sí, es expulsado de Barcelona y de España en 1856, pero la misma cuestión, como ya hemos apuntado, que atrajo desde un poco al norte a Federico Fliedner desde su Alemania natal, él desde su destierro en el norte de África y en Gibraltar, llegó un poco antes a Madrid y pronto va a ser su colaborador, y tras la reciente muerte de Francisco de Paula Rued en el año 1878, él le va a suceder como pastor de esa misma iglesia que todavía sigue reuniendo en un edificio diferente, pero sí en el mismo lugar, en la calle Calatrava. De esa fecha tenemos una carta que Federico Fliedner dirigió al excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros, señor don Antonio Cánovas del Castillo. El texto recrea la situación que las iglesias evangélicas españolas estaban viviendo cuando aquella ilusionante y justa libertad de conciencia empezaba a vivir en España, el retorno de los Borbones, la Constitución de 1876, habían terminado con la libertad religiosa y ahora solo quedaba una tolerancia. Curiosamente, se decía en el artículo 11 de esa nueva Constitución que se toleraban a los protestantes de España o en España, y si había algún español, pues bueno, se podrían beneficiar también de esa tolerancia. Entramos ya en el texto de Federico Fliedner, Antonio Cánovas del Castillo. Excelentísimo señor, en vista de que las iglesias evangélicas de España sienten la necesidad de instruir ampliamente a sus fieles y el criterio que preside a la censura de nuestras publicaciones nos impide realizar este fin, el que suscribe a vuestra excelencia expone que además de los folletos y tratados que según las leyes existentes pasan hoy día por la censura y circulan con libertad por la nación, sería en alto grado conducente para el cumplimiento de nuestro deber poder imprimir otros escritos para el uso particular
de nuestras congregaciones. Y como la instrucción en tales escritos no puede prescindir de señalar las diferencias que hay entre dichas iglesias y la Iglesia Católica Romana, muchas explicaciones podrían ser consideradas como ataques a la Iglesia del Estado y por lo mismo de pasarlos por la censura. Tal dificultad podría resolverse por un decreto aclaratorio que permitiera a los impresos de esta índole circular libremente dentro de nuestras iglesias. Si vuestra excelencia tuviese a bien satisfacer esta necesidad por la publicación de semejante decreto, le quedaríamos profundamente reconocidos por esta nueva medida en pro de la tolerancia religiosa que con tanta sinceridad ha sido sostenida por vuestra excelencia. Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 23 de diciembre de 1878. Esta carta se origina en medio de una intensa labor editorial que, si bien comentaremos con algún detalle posteriormente en el segundo de los programas que a cada autor dedicamos y donde damos ejemplos con páginas escogidas y los detalles de esa obra literaria, pues hay que decir que él, en esta fecha, había puesto en marcha la Librería Nacional y Extranjera que sobrevive. Una librería que también está con nosotros. Una publicación para niños, El amigo de la infancia, que empezó a publicarse para una entrega, era una edición mensual, pero en 4 bloques para poder entregarse uno por semana en las escuelas bíblicas de formación de los miembros de las iglesias evangélicas cada semana. Y seguro que ya estaba con los proyectos de lo que va a ser después la gran aportación a la teología y al estudio bíblico de la Revista Cristiana. Para las escuelas, varias de primaria y una secundaria, lo que conocemos como el Colegio del Porvenir, que está todavía donde se construyó hace más de 100 años, en estilo neomudéjar, con muchísimas trabas burocráticas y desde luego de la intransigencia y el fanatismo católico y la sumisión del ayuntamiento y del liderazgo político nacional, pues todavía se puede ver. Precisamente este es el buque insignia de su labor pedagógica, y a él un antiguo alumno y profesor, en un librito lleno de emoción y de recuerdos, así se llama el librito, Recuerdos del Porvenir, este alumno que llegó huérfano primero al orfanato que había abierto en 1880 en el Escorial, que había tenido una formación en España y en Alemania en varios idiomas, y que fue 35 años profesor de este centro, y que era hijo de un inglés y de una extremeña, ambos profesores de primaria. Y él rimó, él publicó mucho, tanto en castúo, la lengua extremeña, como en castellano, tanto en prosa como en verso. En este caso, hace un recorrido por la historia del Federico Fliedner y esta expresión de esa gran dedicatoria a mucha gente, como teólogo, como biblista, como poeta, como escritor, como misionero, como pastor, como ateneísta, como médico, como músico,
y voy a leeros esta historia rimada de el gran proyecto educativo vigente hoy con la librería en el mismo lugar ahora de Federico Friedner. El colegio es el nombre. Venid, muchachitos, si estáis en silencio, quisiera, amiguitos, contaros un cuento. Un cuento vivido, un cuento que es cierto, que me lo contaron cuando era pequeño. De tierras lejanas vino un hombre bueno, con un alma noble, con poco dinero. Hablando de Cristo, recorrió los pueblos, la Biblia en las manos y un corazón tierno. Hablaba a los niños, hablaba a los viejos, hablaba a las gentes que le conocieron. En Dios la confianza puso lo primero, que de Dios se alcanza todo lo que es bueno. Así vino a España aquel extranjero, recorrió caminos por montes y cerros, en tren o en un carro o en algún jamelgo, montó cual Quijote de otros nuevos tiempos. Así, poco a poco, en algunos pueblos ponía una capilla, ponía un colegio, donde los muchachos, los padres, los viejos venían contentos a que les hablase de historia sagrada de los evangelios. Siempre le mandaron sus buenos amigos, peseta a peseta, algunos dineros. Y esas buenas gentes siempre le animaron a seguir la senda de Jesús el Maestro. Para las iglesias, para los colegios, faltaban pastores, faltaban maestros. Era necesario construir un colegio de donde salieran pastores, maestros. Un día, dispuesto, se marchó a Alemania a pedir dinero y sí se lo dieron. Le hicieron los planos, compró aquí el terreno en 4 caminos, fundó este colegio. Fue don Federico, el hombre del cuento. Después, tras sus pasos, sus hijos vinieron siguiendo su ruta y después sus nietos. Ahora sabéis quién dirige esto, que fundó hace años aquel hombre bueno. Hay otro aspecto de este alemán que es característico en el pueblo evangélico y es el amor a España. Entre las calumnias que los protestantes han recibido, y esto es muy de antiguo, siempre se nos ha querido identificar con los que eran los seres más peligrosos, más odiados. Así, pues pasamos a ser sectas, rojos, masones, antipatriotas, y eso se ha mantenido en la mente de muchos españoles. Desde luego, es una injusticia pensando en don Federico y en el resto de los protestantes españoles. Para sus colegios, editó libros de textos, ya entraremos en algunos detalles en la segunda parte, y también como poeta escribió himnos que se entonaban en las escuelas. Este, titulado A España, lo hizo acompañar con música de José Haydn, una referencia en la música clásica europea. Y voy a leeros las 3 estrofas de este poema a España, porque nos muestran
el amor que un extranjero tenía a esta tierra, un amor que compartimos los que hemos nacido aquí y vivimos la fe del Evangelio y asistimos para culto público y predicación de la palabra de Dios a los templos protestantes. ¡Viva España, noble, bella, nuestra patria sin igual! Brille como clara estrella en el orbe terrenal. Su honra, sin baldón ni mella, por sus glorias inmortal. ¡Viva España, noble, bella, nuestra patria sin igual! De Castilla, la hidalguía; de Aragón, el fiel valor; Gracia, la de Andalucía; y de Asturias, patrio amor. Muestra al mundo su valía y levante nuestro honor. Gracia, fuerza e hidalguía, honradez y patrio amor. Desde el Ebro hasta Galicia, desde el Pirene a Gibraltar, viva unida por justicia, libertad y bienestar. Y para ello, en fiel milicia, aclamemos sin cesar: ¡viva España! De Galicia y el Pirene a Gibraltar. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.